Okay. Camila Velázquez de Jesús, hoy es 9 de diciembre del 2024, estoy aquí en el recinto de UPR de Río Piedras y estoy con Nadja Ríos Villarini. Entonces, esta es la entrevista. Pues cuéntenos quién es usted, qué relación guarda con el archivo con Vieques y el archivo histórico de Vieques y cómo llegó allí y a ser parte del mismo. No, hay muchas preguntas. Voy a empezar por decir que mi nombre es Nadja, que llevo trabajando en Vieques desde el 2004. Llegué allí un poco como al revés. Quiero decir que llegué a Vieques por ruta de Santa Cruz, no por ruta de Puerto Rico, la Isla Grande. En el 2004-2005, junto a mi compañera Mirelsa González, empezamos a documentar la comunidad puertorriqueña en las Islas Vírgenes. Y desarrollamos una línea de trabajo para un poco entender qué hacían estos puertorriqueños en las Islas Vírgenes, por qué habían llegado a las Islas Vírgenes. Y esa historia tiene que ver con la presencia de la Marina de los Estados Unidos en Puerto Rico, el desplazamiento de la población de Vieques y Culebra y la salida forzosa de los viequenses y los culebrenses a nuevo territorio americano, que en este caso eran las Islas Vírgenes de San Tomás y Santa Cruz. Un poco comenzamos a documentar esa población puertocruceña y después de un rato y varias publicaciones y varias conferencias quisimos expandir ese movimiento migratorio y nos trasladamos a Vieques. Por eso digo que llegué a Vieques al revés, en vez de a través de la Isla Grande, llegué a Vieques a través de las Islas Vírgenes. Y cuando llegamos a Vieques, pues uno de los líderes comunitarios principales era Roberto Rabín, a quien tenemos aquí, y que siempre está en mi corazón. Y Roberto, recuerdo que me dijo algo bien interesante, me dijo: voy a invertir en ti el 50% de lo que tú inviertas en mí. Eso quiere decir que yo tenía que dar el 100% y de ese 100% pues él me iba a dedicar el 50%. Un poco, ¿verdad? Para establecer esa dinámica de trabajo, pues requirió mucho tiempo de visitas a Vieques, conocerlo. En ese momento Roberto estaba dirigiendo el Fortín Conde Mirasol y ya tenía una documentación levantada de lo que él llamó el Archivo de la Memoria Histórica de Vieques. Así fue como se llamó ese archivo originalmente. Y ese archivo pues tenía documentos sobre todo de la lucha viequense. Esa documentación se fue levantando como bien espontáneamente, o sea, en Vieques, digamos, iba un fotoperiodista y le decía: mira, Roberto, aquí te voy a dejar estos 800 negativos para que tú los tengas ahí en el archivo. Recortes de periódicos, entrevistas que se hacían allí mismo entre los mismos reporteros. Y Roberto tenía una colección bien especial dentro de ese archivo, que era el Club de Historia de Vieques. Roberto llega a Vieques en una búsqueda académica, llegó como estudiante de maestría de una universidad en Boston, yo creo que de UMass. Y él había ido a hacer su tesis de maestría allí. Empezó trabajando en un hotel que se llamaba la Casa del Francés, que luego se quemó, una casa antigua bien bonita. Y luego se enamoró de Vieques, como le pasa a todo el mundo que va a Vieques, que se enamora y ya no sabe cómo despegarse. Exacto. Y
Roberto terminó su maestría y se convirtió en maestro de historia de escuela superior. Y Roberto también llegó a las Islas Vírgenes en su experiencia como maestro, porque muchos de sus estudiantes tenían familiares en Santa Cruz principalmente, ¿verdad? Por la cercanía geográfica, muchos viequenses fueron a Santa Cruz y muchos culebrenses fueron a San Tomás. Así que un poco esas dos Islas Vírgenes se dividen también por su proximidad geográfica a nuestras islas municipios. Y Roberto tenía una colección de historias orales. Casualmente ustedes también están haciendo historias orales de esos familiares, de esos niños. Y de hecho los montó en un avión y fueron a Santa Cruz. Wow. Y Roberto tenía esa colección y yo le dije, contra Roberto, dame esos cassettes que yo te los voy a digitalizar en la IUPI. Como estas cosas, estos ofrecimientos que, bueno, yo dije, bueno, ese equipo lo hay en la IUPI, dámelo acá, yo me lo llevo y te lo digitalizo y te lo devuelvo. Me dijo, mira, eso es material original. Y yo digo, sí, yo te lo voy a devolver. Y recuerdo que así empezó como esa colaboración, ¿verdad? Como bien, de una forma bien desinteresada. Y ahí tenían unas grabaciones bien bonitas de una señora que se llamaba Apolonia Gittins. En el momento en que la entrevistaron, tenía 105 años. Imagínense. Y bueno, seguí yendo a Vieques a hacer trabajo allí, principalmente a seguir trabajando con la comunidad puertorriqueña y puertocruceña que va y viene, interesada con esa experiencia migratoria. Pero esa fue como mi primera colaboración con Roberto de digitalizar cosas que él tenía allí. Y luego nos enteramos que la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades había hecho este proyecto que consistió, esto es una tecnología que ya está obsoleta, ¿verdad? Pero todos los documentos que Roberto Rabín tenía en su archivo, pues la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades las digitalizó. Aquí dice estudios, libros, tesis, boletines de la Cruzada pro Rescate de Vieques, lecturas suplementarias, documentos históricos, periódicos, programas de fiestas patronales, bibliografía sobre Vieques en fotos, enlaces. Y Roberto me dijo, bueno, ¿tú quieres saber de Vieques? Pues mira, tienes este CD, llévate eso, a ver qué tú haces con eso. Bueno, pues realmente no sé en qué año Roberto me dio esto, pero lo que sí hice con esto fue que se lo di a una persona que quiero mucho también, que se llama Lori Taylor. Y Lori Taylor, en el momento en que yo la conocí, era bibliotecaria de la Universidad de la Florida en Gainesville, que tiene un proyecto bien bonito que se llama la Biblioteca Digital del Caribe. Y yo le dije, Lori, tú tienes que ir para Vieques porque ahí hay un montón de documentos que son bien importantes sobre la presencia de la Marina y la lucha viequense. Y Lori me dijo, sí, pues sería bueno que yo vaya alguna vez. Le dije, no, vamos a sacar esa fecha ahora. Y en ese momento, Lori en la Universidad de la Florida estaban trabajando una documentación del Canal de Panamá. Wow. Y el Canal de Panamá es bien importante para la lucha de Vieques, ¿verdad? Porque Vieques hacen esa base militar un poco, ¿verdad? Para triangular ese espacio militar. Yo le dije, ahí hay unos documentos bien brutales que pueden complementar la colección del Canal de Panamá. Y eso despertó la curiosidad de Lori Taylor, que tiene muy buen ojo para identificar lo que nosotros llamamos hidden collections,
colecciones raras, ocultas, que no están accesibles en las colecciones tradicionales de las bibliotecas. Así que lo primero que hicimos fue transferir todo lo que estaba aquí a la Biblioteca Digital del Caribe, pero para eso Lori tuvo que ir a visitar a este señor que está ahí, porque Roberto no le va a dar ese permiso así porque sí, de la nada, ¿verdad? Así que nos montamos un día con Lori en el ferry. Me acuerdo que Lori es vegetariana o no tiene como una dieta alta en proteína. Yo dije, Lori, yo te voy a llevar tus huevos hervidos, tus jamones, just in case, porque este viaje puede ser largo y no quiero que te dé un bajón de nada. Así que, bueno, nos montamos en la lancha de Vieques y Lori llegó hasta el Fortín. Y después de eso, pues yo diría que nace el archivo digital del Archivo Histórico de Vieques en DLOC, en esa plataforma. Pero sin duda, sin este proyecto de digitalización masivo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, eso se hubiese tardado mucho más. Okay. Wow, so lleva usted ya 20 años de relación con Vieques y el archivo. Porque me dijo que empezó en el 2004, estamos en el 2024, son ya 20 años. Estamos cumpliendo 2 décadas. Sí. Y siguiendo con Robert Ravid, ¿hay alguna anécdota que usted recuerde que le haga muy feliz, como que recordar sobre él? No sé. Hay muchas. Hay muchas, pero les voy a contar esta porque es bien divertida. Incluye un personaje de la farándula. Roberto Rabín, como director de El Fortín, organizaba el Festival Cultural de Vieques. Y ese año se lo estaban dedicando a la relación de hermandad entre Culebra y Vieques. Que en realidad es una relación, sí, de hermanos, por supuesto, son islas municipios, pero también entre las islas municipios hay también sus choques, ¿verdad? Pues siempre se han visto mejores condiciones marítimas de lanchas para Culebra que para Vieques. Hay mejores condiciones médicas para Culebra que para Vieques, dado el turismo y las personas tan influyentes que viven allí, como por ejemplo los Fonalleda. Eso también hay que decirlo. Y Roberto tenía esta idea de que un ferry saliera de Culebra para Vieques, para atraer a la comunidad culebrense a participar de este evento. Okay. Y pues estoy hablando con Roberto y Roberto dice, diache, ya no tengo chavos para traer a esa gente, necesito conseguir dinero para que pueda tener esa disponibilidad de traer a los culebrenses al festival. Yo le dije, mira Roberto, yo te tengo una solución. Si cuando yo fui a alquilar un carro, el último carro que había en Marisa Car Rental se lo llevó Benicio del Toro. Benicio del Toro está en Vieques. Y yo dije, ¿ah, sí? ¿Y dónde se está quedando? Se está quedando en el Hicks. ¿Cómo tú sabes eso? Pues porque me lo dijeron cuando fui a alquilar el carro. Bueno, yo le digo, en ese momento Benicio del Toro estaba haciendo la película del Che Guevara. Okay. Y yo dije, mira Roberto, llámate al Hicks, identifícate como Roberto Rabín y dile a Benicio del Toro que venga acá que tú lo quieres conocer. Y él dice, Nadia, pero por favor, Benicio del Toro no sabe quién yo soy. Roberto, si Benicio del Toro está haciendo una película del Che Guevara, tú eres lo más cercano al Che Guevara en este país. Benicio del Toro va a venir aquí, te lo aseguro. Llamamos al Hicks y Benicio del Toro le dijo, tú eres Roberto Rabín y me quieres conocer a mí, yo te quiero conocer a ti. Y Benicio del Toro fue al Fortín. Bueno, el Fortín se llenó
En cuestión de 15 o 20 minutos allá había un gentío en el Fortín, todo el mundo para conocer a Roberto Rabín. Y para conocer a Benicio del Toro. Y cuando Benicio del Toro llega, Roberto Rabín tenía en su gaveta del escritorio, siempre tenía pitorro. Un pitorro que hacen en Vieques, un muchacho que vive en Vieques. De hecho, exalumno de la UPR, Iván, tenía un alambique, Iván hacía pitorro. Iván es ahora el dueño de Crab Island Rum y su ron nace de su pitorro. Así que en Vieques hay una fruta bien chiquitita que es como una cereza que le dicen multa. Y el pitorro que tenía Rabín era de multa. Llegamos, brindamos con el pitorro, no sé qué. Chacho dijo, oye, esto sabe bien bueno, yo quiero comprarle este pitorro a Iván también. Llámame a Iván, que me voy a llevar el teléfono de Iván porque Iván me va a suplir de ahora en adelante de mi pitorro. Wow. Bueno, la cosa es que yo le digo, bueno, vamos a dejarnos ya del brindis, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Mira, Benicio, estamos aquí porque realmente te queremos pedir ayuda para este festival que estamos organizando. Al final, Benicio del Toro le dio el teléfono de su asistente y al final no pasó nada, pero lo que sí pasó es que Iván después de eso le vendió pitorro a Benicio del Toro. No sé si hasta ahora, pero esas son las cosas que pasan en Vieques, ¿verdad? Y para nosotros fue bien cómico que realmente Benicio del Toro quisiera conocer a Roberto Rabín. Ahí Roberto Rabín le sacó un montón de fotografías. De hecho, le sacó hasta una pancarta que comparaban a Roberto Rabín con el Che Guevara. Así que, ¿verdad? Yo le dije, viste que tenía razón, que tú eres lo más cerca del Che Guevara que tiene ahora mismo Puerto Rico. Entonces, bueno, eso es una anécdota que recuerdo con mucho cariño. Hay muchas en realidad, porque fue una amistad muy bonita. El día que Roberto murió se acabaron las flores en Vieques. No porque todas fueron a la funeraria para el velatorio de Roberto, sino porque ese día murieron 5 personas más en Vieques de cáncer. Ok. Entonces, bueno, es una realidad también de Vieques. Y con esa realidad, yo recuerdo que Nilda me dijo, Naya, necesito que me traigas la corona de San Juan. Y yo digo, Roberto, coño, hasta muerto sigue mandándome a hacer cosas. Y en efecto, la corona de Roberto la traímos desde San Juan en la lancha de Vieques. En esa lancha uno no, o sea, siempre bajan maletas, bultos, cosas, o sea, no había dónde poner la corona. La pusimos cerca de donde está el capitán. Ese viaje me imagino que el capitán estuvo así con olor a rosas rojas, ¿verdad? Recuerdo también que el día de mi cumpleaños en plena pandemia, supongo que fue como en el 2021, yo dije, yo voy para Vieques, yo voy a celebrar mi cumpleaños ahí. Y mi Roberto me dijo, pues si vienes a celebrar mi cumpleaños, yo te voy a hacer desayuno el día de tu cumpleaños. Un gran amigo. Sí, qué bonito, muy bonito. Y usted, ¿verdad? Hablándonos sobre Vieques y la comunidad, ¿usted se considera parte de la comunidad viequense con tantos años, ¿verdad? Allí. Bueno, yo quisiera que me adoptaran, ¿sí? Pero eso no me corresponde a mí declararme ciudadana viequense, ¿verdad? Yo nací en Santurce, soy cangrejera de nacimiento, pero me unen muchas historias a Vieques.
aún antes del 2004, ¿verdad? No fui arrestada, pero sí apoyé en los piquetes al frente del campamento de justicia, de Justicia y Paz. Fui a muchas manifestaciones, estuve en esa manifestación histórica del 2000, la del 2000. Que paralizamos el Expreso. También estuve en la manifestación en Fajardo también, que fue bien grande. Así que sí, tengo muchas historias de Vieques. Vieques está en mi corazón siempre. Pues, ¿verdad? Continuando sobre la manifestación del 2000 y los campamentos de desobediencia civil, pues usted, ¿verdad?, mencionó que participó, pues ¿cómo se sintió participar y ver esa lucha por la justicia en Vieques? Bueno, mira, en verdad realmente a lo mejor ahora como que se meten también documentos que ya conozco y eventos que de momento, tú sabes, que quiero decir que no sé si lo viví o lo leí, pero bueno, yo recuerdo la noche que nosotros llegamos al campamento, íbamos un grupo de estudiantes universitarios y yo en ese momento ya estaba estudiando en los Estados Unidos. Yo dije, bueno, yo soy la persona que los va a llevar y la que va a regresar con el carro para decirle a todos nuestros padres que los arrestaron a ustedes. Entonces nosotros llegamos, en aquel momento era en Fajardo el ferry. Agarramos el ferry y recuerdo que cuando llegamos al campamento de Justicia y Paz nos dijeron, ya tenemos a las personas que van a hacer desobediencia civil. Entonces, bueno, nos quedamos allí y dijeron, quédense por aquí porque vamos a volver a entrar como a la 1 de la mañana. Bueno, allí piqueteamos, comimos, en ese campamento hacían muchas actividades. Había cine, habían diferentes actividades culturales, la gente iba con su guitarra, actos artísticos, etc. Y ya cuando estábamos así como que todos durmiendo, nos levantaron el grupo. Los que van a entrar, ¿quiénes son? Bueno, ahí estaban mis amigos, había un primo mío también que estaba allí. Y entraron y pues esperé a que los arrestaran, que fue como eso de las 6 de la mañana cuando ya salió la luz. Y me acuerdo cuando los sacaron de la zona restringida y estaban así todos así como esposados, ¿verdad? Y dije, bueno, pues ahora me monto en el ferry, llego hasta Fajardo y recuerdo que lo llevaron a la cárcel federal y ahí pues habían piquetes también, ¿verdad? Para que lo sacaran. Algunas personas salían rápido, otras se quedaban arrestadas. Pues lo recuerdo como un evento así bien, bien álgido, ¿verdad? Realmente la lucha de Vieques era la lucha de Puerto Rico. Y eso yo creo que en ese sentido Vieques sentó un precedente para todas las demás luchas. Yo pienso, ¿verdad? Ricky renuncia, el precedente es Vieques. Así que lo recuerdo como un momento bien bonito para Puerto Rico, sí, de mucha conciencia, de mucha unidad también de país. Vinieron mucha gente, vino Rigoberta Menchú, me acuerdo de eso, que en ese momento ya era Premio Nobel de la Paz. Y como Rigoberta vino mucha gente también. Wow. Y volviendo a hablar sobre el archivo histórico de Vieques, que usted mencionó sobre cómo, ¿verdad?, habían personas que traían sus negativos para que la gente los pudiese ver y difundir, pues, ¿verdad? Eso tiene como un componente de comunidad, un componente de archivo comunitario. Y usted, ¿verdad?, ¿cómo considera que el archivo histórico de Vieques como uno comunitario o incluso de resistencia es importante?
Pues mira, una vez este archivo se organiza, yo creo que fue como paralelamente, digo yo, entre que formalmente tiene su presencia digital, pues también el archivo siempre ha mantenido sus puertas abiertas, ¿verdad? Para recibir investigadores, y pienso que en algún momento ese archivo necesitó como una junta asesora. Y bueno, me voy a tomar la libertad, ¿verdad?, de leer las personas que eran parte de esa junta, porque es parte de la documentación de la historia. El profesor Luis Galanes de UPR Calley, la artista Sofía Galliza Muriente, la periodista Diana Ramos Gutiérrez, yo voy a decir que es experta en preservación digital, Caroline Hill, puertorriqueña, que reside en los Estados Unidos. La profesora Catherine McCaffrey, que escribió un libro sobre la militarización de Vieques. La fotógrafa y profesora Bonnie Donahue, también. El profesor Juan Carlos Rodríguez, puertorriqueño, que enseña en Georgia Tech. El profesor Lowell Fiet de la Universidad de Puerto Rico, que actualmente reside en Vieques. La profesora Ibelis Rivera Bonilla de UPR Humacao. Y esas personas constituyeron la Junta Asesora de Vieques, porque en algún momento ese archivo necesitó buscar fondos, necesitaba empezar a desarrollar unas políticas de uso, cómo es que la gente va a venir a solicitar la información, cuáles son las horas de visita, cuáles son los servicios que podemos ofrecer. Y un poquito esas personas se reunían una vez al mes para hablar un poco sobre eso y poner esos protocolos por escrito. Nosotros desde la universidad, cuando digo nosotros, Mirelsa y yo, pues también apoyamos a la ampliación de esas colecciones, digitalizando la colección Catanzaro, que es una de las colecciones que actualmente está en el archivo digital de Vieques. Esa colección era una colección que estaba en negativo. Y yo dije, bueno, mi ayudante de investigación puede hacer eso. Entre las 20 cosas que siempre tratamos que nuestros ayudantes de investigación hagan, pues empujamos también un poquito de esa agenda comunitaria. Y la estudiante Gabriela Rivera Marín fue la persona que digitalizó esa colección. También digitalizamos la colección Vieques sí, Marina no. Una colección bien bonita también de documentos del Campamento de Justicia y Paz específicamente. Y eso la trabajó la estudiante Valeria Fernández González en su capstone, en su proyecto final de conclusión de su maestría en Ciencias de la Información aquí en la Universidad de Puerto Rico. También algo que es bien radical dentro de este concepto de archivo comunitario es como ese gesto desinteresado de querer trabajar por ese archivo, ya sea a través de donaciones espontáneas de colecciones o a través del voluntariado para la catalogación de estas colecciones. Así que ahí también trabajamos con Beatriz Domínguez Alemán, que la última vez que supe de Beatriz estaba haciendo su doctorado en la Universidad de la Florida en Ciencias de la Información. Pero Beatriz tenía una tía que vivía en Vieques, conoció a Roberto Rabín, quería hacer trabajo voluntariado y Roberto le dijo, pues mira, tengo la colección Jerry Carr, otra colección fotográfica bien bonita de fotos antiguas de 1900, creo que es 40, 50, y Beatriz la catalogó y pues está disponible también en el Archivo Histórico de Vieques. Una vez pase el huracán María, llega una colaboración bien importante de un programa adscrito a la Universidad de Nueva York, a NYU, que se llama APEX, el Audiovisual Preservation Exchange Program.
Y ahí llega una colaboración bien importante porque llegan a este archivo unas duras de la preservación digital audiovisual, que son Juana Suárez, Mona Jiménez, Emily Nabusny y Caroline Hill. Y estas personas hacen un inventario preliminar de todo el material que Roberto Rabin tenía. Y específicamente empiezan a inventariar la colección Andrés Nieves. Ese primer inventario facilita que dos personas también que colaboran con el Archivo Histórico de Vieques, que es Ileana Rivera Santana y Federico Suberbi, opten por solicitar una beca para digitalizar esa colección que estaba en varios formatos. Y así es como llegan esos fondos que viabilizan la digitalización de la colección Andrés Nieves, para la cual trabaja Alexandra Connelly. Pero yo tengo una foto de Alexandra Connelly que se las voy a dar, chamaquita, en ese taller con Juana y con Mona Jiménez y con Caroline. Cuando estábamos haciendo ese inventario, hicimos un evento comunitario para que la gente viniera a ayudarnos a hacer el inventario. Otra demostración, ¿verdad?, de ese gesto de amor, ¿verdad?, de echar adelante ese archivo. Y recuerdo que estaba allí Alexandra. Hay otra foto que les voy a hacer llegar también, que está la junta asesora o parte de la junta. Está Diana, está María Cristina, estoy yo y está Maricruz. Creo que esa es la primera reunión que Maricruz está. Y cuando se acabó la reunión, Roberto me dijo: Naya, tenemos que lograr que Maricruz y Alexandra entren a esta junta, porque ese es el futuro de ese archivo. Ya para ese entonces Roberto ya tenía otra vez, había tenido su recaída y tenía activo su cáncer. Así que esta junta asesora, que yo diría que se formó como entre el 2015, estuvo trabajando como hasta el 2000, yo diría como 21 por ahí, por 6 años, un montón de tiempo. Y cuando Roberto fallece, pues se reconstituye esa junta asesora. Yo asumí como el rol de ser la persona que convoca, que lleva las minutas, pero en ese momento, en el 2020, mi mamá enferma de Alzheimer's y yo realmente no puedo seguir con ese trabajo, con esa responsabilidad. Y ahí fue como que yo empecé a hacer una retirada poco a poco, ¿verdad?, de asumir ese rol, y va entrando esa nueva junta, ¿verdad? Que recuerdo que estaba Mirna Pagán, estaba Maricruz, estaba Nilda, por supuesto, la esposa de Rabin, Lowell Fiat, creo que Catherine Martínez también estaba. Entonces realmente un poco, ¿verdad?, es un archivo que siempre ha tenido comunidad. A lo mejor no la comunidad viequense desde el principio, ¿verdad?, porque fue como un interés de Roberto Rabin, una persona, bueno, viequense ya declarado pero había muchas personas, periodistas, artistas también, que donaban su trabajo. Todos los carteles, las invitaciones, o sea, era un trabajo que estaba ahí y que lo donaron esos artistas, profesores de la Universidad de Puerto Rico que hacían trabajo de investigación
O sea, yo tengo que mencionar a Ani Fabián de la Facultad de Ciencias Sociales, de aquí de nuestro recinto, el biólogo Jorge Colón, también un profesor bien importante, sobre todo para documentar todos los químicos que hay en los suelos de Vieques. Arturo Masol, también bien importante para documentar la contaminación, no solo en la tierra, sino en el mar. Los arqueólogos Ivonne Nargane, Luis Charlate, súper importante. El profesor Carlos Severino, que en el 2015 fue comisionado especial para el desarrollo sostenible de Vieques y Culebra. Edwin Quile, Liliana Coto. O sea, ese archivo histórico de Vieques tuvo una base de académicos, el profesor Juan Justi, el profesor Jorge Rodríguez Beruf. O sea, es que, te digo, yo pienso ese archivo y la Universidad de Puerto Rico está ahí. La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades también está ahí desde el principio. Y pienso que, pues, a lo mejor, volviendo a esa palabra de comunidad, pues, primero supongo que había una comunidad que fue el Club de Historia, después vino otra comunidad que fue toda la gente que atrajo la lucha de Vieques, luego pues una comunidad académica, y pienso ahora el archivo con su nueva junta, ¿verdad?, que tiene tantos miembros residentes de Vieques, que es otra comunidad. O sea que creo que es así como una especie de cebolla, ¿verdad? Muchas comunidades abrazando a nuestra isla nena y a ese patrimonio que es tan importante. Mi nombre es Camila Velázquez de Jesús. Me encuentro con Nadia Ríos Villarini para la continuación de la entrevista del Archivo Histórico de Vieques. Nadia, yo quería preguntarte, ¿verdad?, si participaste en los reclamos de la lucha viequense, como los campamentos de desobediencia civil o la gran manifestación del 2000, luego de la muerte, ¿verdad?, de David Sanes, y cómo se sintió haber participado, Pues en el 2000 yo estaba terminando mi doctorado, pero ese verano sí participé de las manifestaciones al frente del campamento García y organizamos un grupo de personas que iban a entrar a la zona de tiro y dejamos el carro en aquel momento en Fajardo, porque el ferry se tomaba en Fajardo, y me correspondía a mí recoger el carro en Fajardo y llegar hasta la zona metropolitana, ¿verdad? Porque todas las personas que fueron conmigo entrando iban a entrar a la zona de tiro. Así que entre ellos habían dos familiares tíos, dos primos hermanos, que les recuerdo ese momento, ¿verdad?, como un momento bien importante para Puerto Rico, de mucha organización. Se dieron muchos grupos, ¿verdad?, solamente partidos políticos, sino también comunidades, grupos religiosos. Así que recuerdo que esas entradas al campamento eran bastante inesperadas. O sea, sí preparaban a las personas, habían unas instrucciones generales, usualmente se daban en la noche, en la madrugada, porque era cuando la vigilancia ya mermaba y podrían penetrar la zona de tiro. Así que por el día habían manifestaciones, habían actividades culturales, charlas también, de qué hacer, cómo no resistirse a los arrestos. Y recuerdo que estábamos como en una caseta ahí, todos apiñados, medio dormidos, ¿verdad?, para que nos dieran ese aviso de entrada. Y fue como eso de las 4
3 de la mañana que alertaron al grupo que iban a entrar. Y recuerdo cuando pasó, era como una guagua escolar con los arrestados, ¿verdad? Y recuerdo, a ver, estos mis dos primos, ¿verdad? Y de una lucha colectiva alcohólica. Y usted no fue arrestada. No, yo no fui arrestada porque, bueno, en realidad yo tenía una defensa de tesis a la que tenía que asistir, entonces realmente era bastante difícil predecir a quién soltaban y a quién dejaban en la cárcel. Entonces era un riesgo también. Así que yo recuerdo que uno de mis primos tenía una graduación de escuela de derecho, de hecho de la escuela de derecho de Mayagüez, que para aquel momento la dirigía Juan Mari. Y yo recuerdo a mi tía decir, pues vamos a tener que llamar a Juan Mari para que saque ese muchacho de ahí porque hay que ir a esa graduación. Así que bueno, realmente no teníamos muy claro, ¿verdad? A quienes dejaban salir y a quienes arrestaban y procesaban. Recuerdo que una vez llegué al área metropolitana, la manifestación era al frente de la cárcel federal para que los dejaran salir. Así que fue un momento político bien importante para Puerto Rico. Pienso Y hablando de esas luchas, ¿verdad? Ha participado actualmente como parte de los reclamos de la desmilitarización de la isla de Vieques, la soberanía alimentaria, la descontaminación, la salud para el transporte. Y cómo, ¿verdad?, ha sido esas luchas, se ha participado, cómo lo ven usted. Bueno, yo pienso que realmente hay muchos frentes de lucha con respecto a estos reclamos de la comunidad viequense. Mi trabajo con el Archivo Histórico de Vieques ha sido uno de mis frentes, ¿verdad? Esa colaboración bien estrecha con Roberto David y ahora con Maricruz, ¿verdad? Pues ha sido uno de esos medios, ¿verdad?, de resistencia y de darle continuidad a esa lucha. Hace también 2 años tuve la oportunidad de ser mentora de Catherine con un proyecto de humanidades digitales, una línea de tiempo precisamente de la lucha viequense vista a través del lente femenino, y esa visualización pues también la reconozco como otro espacio de lucha, ¿verdad? Mi compromiso siempre con mis clases de incorporar temas relacionados a la lucha de Vieques. Y bueno, siempre que hay alguna manifestación en el área metro, que se han dado muchas, ¿verdad? Pues también las apoyo. La dificultad que presenta Vieques, pues, tiene que ver con la transportación, ¿verdad? Que es una de las luchas, ¿verdad? Así que mis investigaciones también con respecto a documentar la música y las tradiciones culturales vistas a través de esas expresiones tan bellas que se da en el marco de las fiestas patronales, es otro escenario de lucha. Y sobre todo, pues nada, mantener ese contacto con la gente en Vieques, pues me ha permitido identificar oportunidades para seguir apoyando. Y por esa misma línea, ¿qué les gustaría que esos futuros, ¿verdad?, investigadores, esa futura comunidad viequense, conozcan y recuerden sobre el Archivo Histórico de Vieques, de esa experiencia que ha vivido compartido con el archivo? Bueno, a mí me encantaría que el archivo tuviese una sede, un espacio físico, ¿verdad? Porque al igual que Marí y Alessandra, pienso
que uno conoce a Vieques a través de los libros, pero no es hasta que uno llega a la Isla Nena que realmente yo pienso que todas las personas tienen una transformación, ¿verdad? Estar allí, habitar ese espacio, el contacto con las personas, hace que uno también descargue una parte de la historia de uno. Así que un espacio físico para el archivo me parece que es fundamental para que las personas lleguen allí. Siempre lo digital es una puerta. Así que me gustaría que el archivo digital sea una puerta para llegar al archivo físico y que la gente pueda llegar a Vieques. Me encantaría que la Universidad de Puerto Rico siga reclutando más estudiantes de la Isla Nena, el espacio también de esos jóvenes, y que el archivo se convierta en otra puerta más, ¿verdad? Para decirle a la juventud viequense, tenemos historia, lo que hemos hecho aquí es muy valioso y necesitamos más historiadores, más personas que continúen esa lucha. Seguir digitalizando los materiales que en el físico y el archivo, toda esa documentación, la fotografía, el pietaje. Pues yo pienso que mientras esos materiales fílmicos, fotográficos, no estén disponibles, pues nuestra memoria se hace vulnerable. Entonces, para mantener esa memoria viva de esa gran hazaña, esos materiales tienen que estar accesibles. Y sobre este proceso de entrevista que estamos llevando, ¿verdad?, a cabo junto con Caribe Digital, ¿cómo pues lo ve, ¿verdad?, para la importancia de este proyecto que salga adelante y cómo lo recuerda? Bueno, pues nosotros primero tenemos 3 estudiantes que han estado trabajando arduamente en este proyecto. Creo que son 3 estudiantes que no son los mismos de agosto. 2 antropólogos, un historiador que se han acercado a unos eventos, ¿verdad?, desde el testimonio de personas que tenemos el privilegio de contar con ellas en la actualidad. Así que, ¿verdad?, es como yo pienso que esta experiencia ha sido una oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos a través de esos relatos, de esos testimonios de estas mujeres bien valientes, y que pues esas historias inevitablemente han tocado no solamente nuestra cabeza, sino nuestro corazón. Al momento nos estamos preparando para visitar el Festival de la Lucha Viequense con toda mi clase, así que pues con todos los tropiezos administrativos que eso representa, pues lo que a mí me mueve es que colectivamente podamos llegar hasta allí. 20 personas, ¿verdad?, a recordar lo que hicieron, pero sobre todo a tener un compromiso con el presente y con el futuro de Puerto Rico. Así que lo recuerdo con alegría, con gozo, porque la investigación y la academia no está reñida con esos elementos, con esa parte de la vida también. Así que allá vamos también con nuestro encuentro histórico con Vieques.